Buenas tardes a todos, Dios los bendiga. Qué bueno que nos está viendo esta tarde a través de Facebook y nos da mucho gusto saber que está en casita, que está en un lugar seguro y que está adorando también al Señor con nosotros y que está siendo partícipe también de la palabra de Dios en esta noche. Y es importante, el Señor nos quiere hablar en tiempos como estos, tiempos distintos a los que hemos estado viviendo tal vez a través de toda nuestra historia moderna. No hemos nosotros vivido nada como lo que estamos viviendo últimamente aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, particularmente en esta parte de la nación, en California, en el sur de California, donde tenemos que quedarnos en casita, donde no podemos reunirnos más de un grupo de personas de 10. Y eso es un tiempo especial. Y esto, aunque es algo mundial, debemos reconocer que es algo que está ocurriendo y que atañe a todas las personas de alguna o de otra manera. En algunos países, como en Italia, encontramos que la crisis ha llevado a la gente a estar completamente enclaustrada en sus casas, esperando a que pase esta situación. Medidas que cada gobierno ha tomado, en este caso aquí estamos nosotros casi en la misma situación. Sabemos que algunas personas están sufriendo porque no pueden ir a trabajar tampoco, los niños no están en la escuela, una serie de situaciones difíciles, de los desabastos que la gente provoca también por el pánico que hay en la sociedad. Y sabe una cosa, son signos de los tiempos que estamos viviendo, señales que nos hacen recordar algo importante. Necesitamos recordar lo más importante, lo más fundamental de todo, y es que el Señor Dios está en control de todo. Él permite estas cosas con un propósito que es importante, que todos lleguemos al arrepentimiento. Dice la palabra en la primera carta de Pedro, bueno, segunda carta de Pedro, se me fue, el Señor dice que Él desea que todos se salven, que todos procedan al arrepentimiento para salvación. Y eso es algo importante, necesitamos encontrarnos con el Señor, necesitamos tener esos tiempos ahora que estamos quietecitos en casa, de orar, de acercarnos al Señor, de pedirle que nos dé discernimiento y de orar por esta nación, porque sabe Dios, y esta es la última oportunidad que tenemos antes de que Él venga por su iglesia, y este es un buen tiempo de avivamiento. Estas cosas ocurren con un propósito, como lo han pasado a través de la historia, diferentes situaciones que parecen voltear de cabeza lo que estamos acostumbrados a vivir. El día de hoy estamos estudiando, como miércoles, estamos en el libro de Éxodo, y en el libro de Éxodo encontramos también situaciones que parecen que voltean de cabeza a todo el mundo conocido para la gente que estaba viviendo esto que ocurrió en ese libro de Éxodo. Para empezar, quisiera leerles un versículo del Evangelio según San Juan, en el capítulo número 1, y es esta palabra que Juan el Bautista dijo cuando vio a Jesús al siguiente día, y dice de esta manera en el verso número 36, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Juan dijo esto cuando vio a Jesús al siguiente día de que lo había visto, ya que lo había bautizado. El Evangelio de Juan no habla de esa parte, pero habla de que al siguiente día Jesús iba caminando y Juan lo identificó como el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Y este pensamiento debe ser importante para todos nosotros al comenzar a estudiar o continuar estudiando en Éxodo, donde nos hemos quedado allí en el capítulo número 10, porque es algo que va a hablarnos el día de hoy acerca de lo que el Señor significa para nosotros, de lo que Jesucristo vino a hacer por nosotros, para su gloria al final de cuentas, pero que nos involucró a todos nosotros. Y la historia que estamos leyendo en el libro de Éxodo es una historia sumamente importante porque tiene una conexión directa con esto que se vivió hace 2000 años, con la venida de Jesucristo, y con esto que estamos viviendo todos los días, especialmente en tiempos como estos. Así que vamos a leer donde nos quedamos en la semana anterior. Nos quedamos en el capítulo número 10, en el verso número 21,
y habla de la parte más oscura del juicio de Dios contra la nación de Egipto. Vamos a verlo porque es importante. Viene un juicio sobre la tierra, viene oscuridad, viene tinieblas, y Dios nos quiere hablar a través de esas tinieblas que vienen cuando nos encontramos en situaciones como la que estamos viviendo precisamente en estos días. Situaciones que para muchas personas sienten que hay gran tiniebla, hay incertidumbre, no sabemos qué va a pasar mañana, si va a haber o no lo suficiente en los mercados, y si va a haber o no recursos para poder adquirir esas cosas del mercado, dado que no podemos ir a trabajar muchos de nosotros, dado que no podemos movernos y estamos encerrados y aislados y ni siquiera podemos visitar a aquellos familiares que tienen cierta edad, los de la tercera edad para ser más exactos, porque a lo mejor nosotros mismos les llevamos la enfermedad, así que no podemos visitarlos. Son tiempos oscuros realmente. Y esto es la parte del juicio también que ocurrió hace muchos años, allá en el tiempo del Éxodo, y que relata Moisés en las 10 plagas que hemos venido estudiando. Así que le voy a pedir, por favor, que se ponga de pie donde esté en su casa con su Biblia, o si no tiene una Biblia a la mano en este momento, tal vez pueda verlo en la pantalla, aquí que no está, pueda leer, a lo mejor pueden bajar un poco la luz de este lado para que se vea mejor, si es que no se ve bien claramente, no sé si se ve claramente, para poder leer junto con nosotros en el libro de Éxodos, en el capítulo número 10, versos 21 en adelante. Amén. Dice la palabra: Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servid a Jehová, solamente que queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió: tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón: retírate de mí, guárdate de que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás. Y Moisés respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. El que tiene oídos para oír, que escuche lo que la palabra de Dios habla en esta noche a su iglesia. Señor bendito, venimos a tu presencia en humildad en estos días difíciles. Pero cuando volteamos a ver a tu palabra, vemos que hubo días más difíciles que estos todavía. Así que todavía podemos decir que no hemos llegado al límite de donde las cosas ya no podrán regresar atrás. Todavía no estamos ahí. Pero reconocemos que ciertamente estos días son oscuros y son tinieblas para muchas personas. Te pedimos, Señor, que la luz de tu Hijo Jesucristo brille en los corazones de todas las personas que escuchan este mensaje esta misma noche. Que brille con esa esperanza que solamente el Señor Jesús nos puede traer. Necesitamos que haya luz en nuestro hogar. Necesitamos que haya paz, que haya esperanza. Seguridad de saber que tú, Señor Dios Todopoderoso, sigues siendo eso, el Dios soberano sobre todas las cosas. Y que no hay ni una sola partícula, un átomo que se pueda revelar a tu voluntad. Así que entendiendo esto, podremos entender que estamos viviendo tiempos especiales, tiempos en que tú, Señor Jesucristo, tú mismo estás llamando a la gente a salir del mundo para encontrarse contigo. Esta tal vez sea la última ocasión que tengamos para hacerlo. Señor, yo te pido que esta noche ocurra un milagro especial. Si hay personas, como decía Pastor Edwin, que todavía no te conocen, que todavía no se han rendido delante de ti,
que no importa que hayan tenido inclusive años estudiando la Biblia, pero sus corazones siguen duros como el de Faraón hasta esta misma noche. Señor, que tú derritas esos corazones, que tú los conviertas, Señor, en carne, de manera que puedan sentir lo que tú sientes, que todos podamos sentir esto mismo, un dolor, un sufrimiento, una desesperación, no, sino una paz de saber que tú estás en control y que tú estás obrando en los corazones de todas las personas alrededor del mundo para que vengan al arrepentimiento y se salven. La palabra de Dios dice claramente que cualquiera que invocar el nombre del Señor será salvo. Y ese invocar requiere un arrepentimiento. Ese invocar requiere que escuchen tu palabra. Ese invocar requiere que ese llamado tuyo llegue a los oídos de cada persona y sean transformados. Esta noche te pedimos esto, Señor. Transforma esos corazones, abre los oídos, abre el corazón de las personas, penetra con tu palabra en ellos, Señor, y transfórmalos para que haya ese arrepentimiento y esa reconciliación contigo a través de la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesucristo, el sacrificio que Él hizo y que hoy visitamos en esta palabra. Háblanos a todos nosotros, bendito seas, y gracias te damos por lo que vas a hacer esta misma noche en el nombre de Jesucristo. Amén. Puede sentarse. Bien, esta primera parte donde lo estamos estudiando es la 9ª plaga en Egipto, y es una plaga terrible, es tiniebla. Se da cuenta de lo que dice la palabra, que era tan densa la tiniebla que inclusive se podía palpar. Era una oscuridad completa en la que dice que la gente ni siquiera se podía levantar porque no podía ver nada enfrente de ellos. Y esto estaba ocurriendo en toda la tierra en ese lugar, en Egipto, en donde estaban los egipcios y donde estaban también en la tierra de Gosén los hebreos. Pero los hebreos, el pueblo de Israel, se da cuenta que ellos tenían luz. De alguna manera Dios permitió que ellos pudieran tener una lámpara, tal vez de aceite, y tuvieran luz y pudieran tener vista de lo que estaba pasando. No así los egipcios, que tal vez hayan intentado encender fuegos, encender aunque sea una pequeña flama, y nada prendía, nada iluminaba sus vidas. 3 días inmersos en la oscuridad. Es como estar muertos. Es como estar en un lugar oscuro, frío, aislado de todo y sabiendo que no hay nada más allá. ¿Qué te hace sentir estar en una situación así? Si no te hace voltear y buscar a Dios para que te saque de la oscuridad, vas a caer en desesperación, como esta gente pudo haber caído. De manera que Faraón habla otra vez con Moisés, pero Faraón todavía sigue queriendo tener el control. Faraón es el último de los dioses que tiene que ser derribados en la tierra de Egipto. Ya con esta plaga, el dios más poderoso que ellos tenían, el dios Sol, Ra, había sido depuesto. Falló. 3 días Ra no brilló su luz sobre ellos. No hubo la luz del sol y la gente estuvo en completa tiniebla. Y el Dios de ellos había caído delante del Dios Todopoderoso. Ahora tenemos entonces que Moisés habla con Faraón y dice, deja ir a Israel, deja ir a esta nación. Pero Faraón todavía sigue siendo Dios. Ya no hay dioses ídolos como el sol, la luna, el río Nilo, las ranas, todo este tipo de cosas. Ahora solamente queda Faraón. Y Faraón dice, te dejo ir, llévate a tus niños, porque eso fue lo anterior. Puedes llevarte a tus niños, puedes ir con todos los varones, con todas las mujeres, pero no te puedes llevar el ganado. ¿Qué nos está queriendo decir aquí? ¿Sabes una cosa? Si quieres seguir a Jesucristo, tienes que seguirlo con todo lo que tú tienes, no con una sola parte de tu vida. La gente dice, mi casa y yo serviremos al Señor, citando claramente lo que dijo Josué en su libro en el capítulo 25, pero ese no es el punto. Mi casa y yo serviremos al Señor.
y pensamos con que nosotros seamos religiosos y vayamos a un lugar y digamos que adoramos a Dios y traigamos a la familia y los obligamos a sentarse con nosotros y a escuchar la palabra de Dios, todo está bien. A lo mejor inclusive en nuestra casa nos portamos bien. Tenemos una buena vida como familia. Pero ¿sabes una cosa? Faraón todavía quiere que las vacas se queden en Egipto. ¿A qué se refiere eso? ¿En qué trabajas? ¿Qué haces afuera para sustentar la vida que tienes? ¿Dónde estás yendo a trabajar? ¿O qué negocios tienes? ¿O cómo te comunicas con la gente del mundo? A eso se refiere las vacas. Se refiere precisamente a eso. No puedes dejarlas en el mundo. Tu manera de trabajar, lo que haces tú para ganarte la vida, aunque sea en las cuestiones que están afuera, tiene que darle la gloria a Dios. Así es. Cuando hacen la pregunta todavía a algunos cristianos nuevos que si pueden seguir trabajando, sirviendo licor, bebidas en un bar, la respuesta es no. Si puedes seguir teniendo una tienda donde se vendan esas cosas que no le agradan a Dios, la respuesta es no. Si puedo seguir trabajando en un lugar donde se hacen cosas que no le agradan a Dios, la respuesta es no. Sencillo. No podemos seguir haciendo eso. No podemos dejar nuestras vacas en Egipto. Tenemos que salir completamente con todo de la tierra de Egipto. Hay tantas cosas que podemos hacer. ¿Por qué a veces nos queremos concentrar en aquellas cosas que pensamos nosotros podemos controlar como nuestra manera de trabajar y ganarnos la vida? Cuando Dios nos puede abrir puertas para que hagamos algo diferente. No podemos dejar, por lo tanto, nuestras vacas. Note como Moisés dice, no te voy a volver a ver. Y Faraón le dice, sí, claro que no me vas a volver a ver, porque si te veo, te mato. Es lo que está diciendo. Y aquí entonces entra la transición a la última de las plagas, la que mismo Dios prometió, Jehová había prometido a Moisés que iba a traer y tenía que ver con los primogénitos. Piénselo de esta manera, tenemos aquí a Faraón que se ha autoproclamado Dios. Y como Dios, aunque se crea Dios, piensa que un día va a dejar su vida física en la tierra y que su cuerpo va a tener que ser momificado para que pueda vivir en la vida después de la vida. Así le llamaban ellos, por la eternidad en ese lugar. Pero alguien tiene que dejar en la tierra, tiene que dejar un nuevo Dios. Y es aquí donde viene la prueba, el primogénito. En la tierra de Egipto, toda persona ofrecía a su primogénito a los dioses, para que fueran dedicados a los dioses, para que sirvieran a los dioses, e inclusive de los animales. Ahora venía esta misma situación, con que el primero le pertenece a los dioses, como el que sigue, el primogénito que sigue de Faraón, va a ser Dios. Y el Dios Todopoderoso dice, no habrá más Dios que yo. Solamente Él, y no hay otro Dios. Entonces, por eso vamos a entrar ahora en el capítulo número 11 y vamos a ver la advertencia. Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Por supuesto que estaba siendo tenido en gran valor y estima Moisés. ¿Por qué? Porque Egipto vio lo que hizo Moisés, ¿no es cierto? No se acordaban de que él había sido el príncipe de Egipto, sino que estaban viendo en Moisés a alguien que tenía el poder de Dios sobre los dioses de ellos. Y vieron en Moisés a este tipo de persona y le tuvieron temor a Moisés. Y entonces lo que Moisés pidiera, la gente iba a hacer en ese sentido. Y el pueblo de Israel encontró gracia en el sentido que la gente dijo, este pueblo es diferente.
Nosotros tuvimos oscuridad, ellos tuvieron luz. Nosotros tuvimos las plagas de las moscas, ellos no tuvieron plagas de moscas. Aquí hay una diferencia. ¿Cómo quieres que te vean, cristianos, los demás? La gente del mundo. Con la gracia de que somos hijos de Dios, que somos diferentes a ellos, que podemos brillar cuando la demás gente está oscura, inmersa en esta oscuridad que está rodeándonos el día de hoy, y que nosotros tenemos paz y luz, y que la gente se puede acercar y preguntarnos, ¿por qué tú no estás en pánico como nosotros? ¿Por qué tú no estás acaparando cosas como lo hacemos nosotros? ¿Por qué tú no te peleas con la gente en la línea del mercado como lo hacemos nosotros? ¿Por qué a ti no te preocupa tanto que no haya trabajo cuando tú tampoco estás trabajando? Tenemos paz porque tenemos luz y tenemos gracia de Dios. Y la gente ve eso y algo va a ver en ti y se va a acercar a ti si lo tienes tú también. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán, vete, tú y todo el pueblo que está debajo de ti. Y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y Jehová dijo a Moisés, Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Lo que está diciendo este capítulo 11 es la advertencia sobre lo que iba a pasar. Todavía no ocurre la plaga, pero está advirtiendo lo que va a pasar, que iba a pasar con Egipto. Y se lo dijo a Faraón, y Faraón aún así endureció su corazón. Cuando dice que Jehová endurece el corazón de Faraón, es porque el corazón de Faraón ya está endurecido hasta lo máximo, hasta el colmo. Y cuando ese punto llega, el punto de no regreso que se llama, la gente ya no puede voltear a ver al Señor, no importa lo que pase. Es un punto terrible al que llegan muchas personas que niegan a la existencia de Dios y la gracia de Dios por la fe para salvación hasta el último día de su vida. Y todavía en su lecho de muerte maldicen a Dios. Sí, ese tipo de personas hay. Han endurecido tanto su corazón, se han ensoberbecido tanto, que no están abiertos a escuchar nada más. Y es terrible que eso pase, y eso pasó con Faraón. Pero vamos a entrar entonces en el capítulo número 12, no quería irnos este día sin tomarlo, y todavía tenemos el tiempo para hacerlo, porque es bien importante. Este es el parteaguas en la historia de la humanidad en cuanto a la creación de una nación que tiene como objetivo traer al Mesías Redentor de la humanidad. Antes de este capítulo número 12, habíamos tenido que había una gran multitud de personas en la tierra de Gosén. Pero todavía no eran una nación porque no tenían un gobierno. Era un grupo grande, miles o tal vez millones de personas en la tierra de Gosén. Todos hebreos, todos descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero no eran una nación todavía porque no tenían un sistema de gobierno, ni se ¿cómo se dice? Ni tenían un sistema de Estado como tal. Así que tenían que, hasta este momento, eran simplemente un enorme grupo de esclavos. Eso era todo lo que eran, un enorme grupo de esclavos. Entraron 430 años atrás como una sola familia, 70 personas,
Pero pasados 430 años, tenemos a un enorme grupo de personas, todos esclavos, que necesitaban ser liberados. Así que en el capítulo número 12 del libro de Éxodo es cuando nace Israel como nación, como alguien, como un estado, aunque no tuviera tierra en ese momento mismo, tenía la promesa de la tierra de Dios que iba a darles en la tierra prometida, la tierra de Canaán. Sin embargo, vamos a ver cómo es que ocurre este nacimiento a través de la muerte de los primogénitos. Algo tiene que morir y eso van a ser los primogénitos. Pero vamos a ver cómo ocurre porque esto mismo tiene que ver con la gracia salvadora que viene de parte de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de meses, de los meses. Para vosotros será este el primero entre los meses del año. ¿Se da cuenta? A partir de ese entonces comienza a correr el calendario de los hebreos. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento es que nacen como la nación de Israel. Y es el punto de la liberación de ellos. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. En primer lugar, aquí lo que está hablando es que va a haber un sacrificio, va a haber un animal, un cordero que va a morir y va a ser comido por la nación. Van a participar de él aquellos que son de la nación de Israel. Tienen que participar de él. El Señor Jesús, cuando fue entregado, la noche que fue entregado, partió el pan y dando gracias, lo ofreció y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es entregado. ¿Se da cuenta? Un cordero puro que habría de ser comido por ellos. ¿Qué es lo que iban a comer? Iban a recibir aquella verdad que iba a ser salvación para ellos. Tenían que comer un animal que representara esto, precisamente un cordero. Cuando comenzamos nuestra plática dijimos que Juan habló de Jesús y dijo: he ahí el Cordero de Dios. Bien, este animal debe ser así. Verso número 5, el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Lo inmolará toda la nación de Israel. El Señor Jesucristo fue inmolado entre las 2 tardes, la tarde de la Pascua de los panes y la siguiente tarde. Fue el que Él fue sacrificado. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche no comerán la carne asada, comerán la carne asada a fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. No comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. La Pascua de Jehová. Notamos aquí lo siguiente: la sangre de ese animal que iba a morir, del cordero que iban a asar para comérselo, la sangre tenía que ser puesta, rociada sobre los postes de la puerta y sobre el dintel. Aquí viene una situación. La salvación, mis hermanos, no puede ser por otro medio que por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo en el madero, en la cruz,
es lo que nos trae el perdón de pecados, la salvación. Pero no lo vea como el perdón simplemente decir, oh, Dios vio la sangre y por eso los perdonó. No ocurre así. Lo que significa esto es que Dios mismo envió a su Hijo para que muriera en lugar de nosotros, y la sangre de un justo al morir en la cruz, pero siendo Dios Él sobre todas las cosas, tenía que ser el precio suficiente para pagar por nosotros, para que la justicia de Dios fuera saciada a través de que alguien pagara con su vida por lo que se debía. Pero ese alguien era justo, de manera que la justicia de ese alguien fuera puesta sobre aquellos que eran injustos, o sea, nosotros. De manera que eso es la imputación de la justicia de nosotros precisamente por ese acto. Note también, es interesante, que la gente debía asar al fuego la carne. ¿Por qué el fuego? Porque es juicio. Por eso no debía ser hervida en agua, porque el agua no es juicio. La palabra juicio tiene que ver, y el fuego tiene que ver con el juicio. Tiene que haber fuego para que haya juicio. Entonces, por eso es que tenía que ser asada la carne. Todo tiene que ser asado a fuego. Y comerían pan sin levadura en recuerdo de que tenía que ser completamente limpio, sin pecados. A la hora de estar comiendo la carne de este animal, debían tener que estar en cuentas con el Señor, limpios en ese momento, de estar concentrados en lo que eso significaba, y con hierbas amargas que recordara precisamente el lamento y el sufrimiento que esto llevaba. Ninguna cosa comieron cruda, sino todo a fuego, y si quedara algo, lo tendrían que quemar. Y dice, esta es la Pascua, ¿cuál? Ceñidos vuestros lomos, o sea, con la ropa vestidos, calzado puesto y el bordón en la mano. ¿Por qué? Porque tendrían que salir apresurados de la tierra de Egipto. ¿Cómo quiere el Señor que salgamos una vez que lo recibimos de la tierra del pecado que nos asedia, del pecado en que estamos inmersos antes de conocerlo? ¿Lentamente? No. El Señor quiere que salgamos rápidamente, que estemos listos, y en el momento que Él nos salva, corramos de ahí rápidamente, vestidos con una nueva identidad en Cristo, y salgamos corriendo, huyendo del pecado. Por eso les dijo que tenía que ser de esa manera. Pues yo pasaré, dice verso 12, aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo el primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Los israelitas que había en la tierra de Gosén era gente buena y merecía que tuvieran vida, que Dios no los matara. No, no es así. Todos eran tan pecadores como los egipcios. Todos eran tan idólatras como los egipcios. ¿Cuál fue la diferencia que permitió que los israelitas no murieran aquella noche? Nada que ellos hayan hecho. La sangre de un animal inocente, puro, limpio, rociada sobre la puerta, marcando la puerta de la casa, fue lo que Dios iba a ver para que no entrara la muerte y los matara a ellos, sino que pasara por ellos. ¿Se da cuenta? Eso mismo ocurre contigo y conmigo cuando recibimos a Jesucristo. Su sangre es lo que Dios ve, el precio de la sangre de Cristo derramada en esa cruz, de manera que nuestra vida es sustentada, es perdonada, vamos a llamarlo en un sentido, se sostiene porque Dios no ve nuestro pecado, sino que ve la sangre de Cristo.
Esa es la diferencia. Sí, Israel era tan pecador como Egipto, pero la diferencia fue la sangre de un animal inocente. ¿Quién fue el que estaba comprometido? El Cordero, evidentemente. El Cordero puso su sangre, él es el que estuvo el compromiso, no el israelita. El israelita simplemente mató al animal, como lo hicieron los judíos, es decir, los israelitas como lo hicimos nosotros, matamos a Cristo por la voluntad de Dios mismo para que nosotros fuéramos rescatados, todos aquellos que lo tomáramos. Así que de esa manera dice que la mortandad que iba a ir a Egipto no iba a afectarles a ellos porque iba a pasar de ellos, pasar. De ahí viene la palabra Pascua. Pascua significa pasar de o pasar por encima de. Y significaba esto precisamente que no iba a tocarlos a ellos si hubieran hecho esto. Si qué pasaría si una familia de Israel no hubiera puesto la sangre sobre ellos, hubieran muerto. Simple y sencillamente hubiera muerto el primogénito. Así que no tenía que ver con cuán buenos eran ellos, sino en el plan de Dios, el plan de redención que Él tiene para llamar a las personas que Él lo desea. Y aquí comienza la historia, dice, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y esto es interesante, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta que habla de la purificación, de mantenernos fuera de la levadura. ¿Qué es la levadura? El mal, el pecado es la levadura. Siempre la palabra de Dios que habla de levadura, habla de pecado. Y lo que están haciendo en esta ceremonia los judíos hasta este día, cuando celebran la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, es que limpian todos los rescoldos de su casa, de cualquier parte donde tengan alimentos, todo lo limpian y se aseguran que no quede nada con levadura. ¿Por qué? Porque no debe haber pecado. Esa es la idea. Ellos no lo ven como un acto ceremonial, simplemente algo que recordar, pero realmente lo que nos está diciendo el Señor es que no tengamos pecado. De la misma manera que les estaba diciendo, recuerda Jesús a los discípulos, ¿qué hicieran sobre la levadura de los fariseos? No hagan lo que los fariseos con su levadura, que no se contaminaran de esa manera. Vamos a correr rápidamente hasta el final del capítulo 12, vamos a ver cómo continúa esto. Está hablando de la fiesta, la convocación, lo voy a leer rápidamente. Entonces el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró a nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró.
Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Aarón. Aquí vamos a pararle por el día de hoy para continuar después, pero quédese con este pensamiento. En el verso número 26 dice que los hijos le van a preguntar a los padres, ¿qué es esto que estamos haciendo? En el libro de Hechos encontramos, en el caso, ¿se acuerda del carcelero? Cuando Pablo y Silas habían sido encarcelados y que habían sido golpeados y estaban cantando en la medianoche salmos y alabanzas, aunque estaban todos golpeados, hubo un gran terremoto, la cárcel se estremeció y se cayeron las puertas y los presos estaban libres, pero no se fueron. El carcelero descendió, se quería matar el carcelero, pero Pablo les dijo, no lo hagas, aquí estamos todos juntos. Llegó el carcelero y vio lo que había hecho Dios y él recibió y creyó en Jesucristo. Y luego dice una palabra, que toda su casa también creyó con él y fueron salvos. Aquí está la cosa. La promesa de Dios es que tus hijos, si tú les enseñas, si tú los guías en el camino del Señor, si ellos te preguntan y tú contestas, como preguntaron los israelitas, y todos siguen preguntando cada Pascua al niño más chico, ¿qué es esto que estamos celebrando esta noche? ¿Qué es esto que estamos celebrando cada vez que nos juntamos? Cada vez que le decimos, le estamos enseñando a ellos las verdades acerca de Dios, la esperanza que tenemos en Jesucristo y que para ellos es bien importante ver en nosotros. Papá y mamá que estás viviendo esos tiempos difíciles que estamos viviendo hoy en día, muestra fortaleza, muestra fe. Y está bien tener un cierto grado de incertidumbre, pero no de temor, porque el temor habla de que el amor de Dios no está en nosotros. Si tenemos el amor de Cristo en nosotros, podemos transmitirlo a nuestros hijos a través de estar firmes en la fe y de saber que el Señor está en control de todo esto que está ocurriendo, de todas estas plagas, porque es el mismo Dios que envía estas cosas con un propósito. Así que tú puedes compartir con tus hijos acerca de ese amor de Dios y decirle, hijo, no tengas miedo. El Señor es bueno, el Señor nos va a sacar adelante. Vas a ver que esto también va a pasar y que vamos a estar bien. Pero siempre, sobre todas las cosas, que la voluntad de Dios es siempre buena para todos nosotros, cualquiera que ésta sea. Esta es la manera en que podemos compartir acerca de nuestros hijos para que toda la familia sea salva. No nada más el papá y mamá, sino que también los hijos reciban la promesa a través de compartir esa fe que tenemos en Jesucristo. Vamos a orar entonces para despedirnos. Padre, te damos gracias, bendito seas, porque nos has permitido llegar hasta este capítulo número 12, en el que tenemos todavía mucho por ver adelante, mucho por recorrer, porque todavía tiene que cumplirse esta plaga, esta última y terrible plaga que acabó con el Dios llamado Faraón, que lo derrumbó hasta el suelo. Y aún así vemos que él ya tenía un camino figurado en su vida y tan sólido como su propia manera de ser, tan irreverente y tan soberbia, para no rendirse delante de Dios Todopoderoso. ¿Podrá Faraón, si acaso, haber dejado ir a Israel de Egipto y echarlo inclusive? Pero Faraón tenía un corazón tan duro que no quiso dejarlo ir al final de cuentas, no como ellos querían, no como Dios lo pedía, sino que quería la venganza y acabar con ellos. Señor, que no seamos nosotros así, que nosotros y todos los que están escuchando este mensaje, doblemos rodillas delante de ti, Señor, en arrepentimiento y pidamos que por misericordia tuya, sabemos que las das en abundancia, que tú das misericordia, porque tú eres un Dios que ama, que tienes esa misericordia y esa gracia para todos nosotros. Pero es en tus términos, Señor. No es por lo que nosotros hagamos como actos de bondad para la humanidad en tiempos tan difíciles, sino por lo que tú pones en nuestros corazones a hacer, que no es lo mismo. Es porque tú obras en nuestras vidas y nos permites
mostrar el amor que nos has dado a través de actos de caridad, de amor a los demás. Este es un buen tiempo para brillar con tu luz. Este es un excelente tiempo para ser la sal de la tierra. Este es un excelente tiempo en el que tú, Señor, haces la diferencia entre los que somos tus hijos y los que no lo son. Este es un tiempo que podemos testificar del amor de Dios. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que nunca nos desamparas, que en estos tiempos difíciles tú estás con nosotros y que tú estás en control. Que estemos atentos entonces, Señor, para cumplir con la gran comisión en estos días, porque estás poniendo la mesa lista para nosotros, porque la siembra está lista para ser levantada. Y todos nosotros somos esos obreros que tú has enviado al campo a levantarla. Te damos gracias, Señor, porque eres tú el que has puesto el tiempo, porque para tiempos como estos es que tú nos has traído a este lugar. Te damos gracias, Señor, por ello. Te pedimos tu bendición en estos días. Señor, gracias por ser nuestro Dios. Gracias porque nunca nos abandonas. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Sintonícenos, como dicen, pónganos otra vez el próximo domingo, este domingo que viene, 9 de la mañana y 11 de la mañana. Dios los bendiga. Bueno, entonces vamos a terminar alabando a nuestro Señor y recordando que las promesas de nuestro Señor siempre se cumplen. Amén. Su palabra siempre se cumple. Y como aprendimos hoy en esta noche, que el Señor tiene el control sobre todas las cosas. Nosotros estamos rociados con la sangre de Cristo, así es que estamos protegidos bajo su mano. Amén. ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú?
agradecerte, Señor, porque confiamos, Señor, que tú eres ese Dios grande y maravilloso, Señor. El Dios que tiene, Señor, siempre el control sobre todas las cosas, mi Dios. Gracias por tu palabra, Señor, que nos muestra la manera en que tú obras, Señor, a través del tiempo. La manera en que tú tienes planeado ya las cosas, Señor, y que no hay nada que se te escape a ti, Señor. Gracias te damos por este tiempo maravilloso. Te damos gracias en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.